desconocido es para mí una obsesión. Piense o no piense, los sentimientos son tan difusos que el nacer se repite casi cada día a través de la vida. Al abrir los ojos con la luz del nuevo día, y entonces este sentimiento se repite en mi poesía como si... Es también una forma de inmortalidad que busco, o quizá la nostalgia de no poder encontrar la frescura de la primera mirada de la vida y rebuscar a través de lo que yo puedo hacer, es decir, de mi poesía. Sí, querría tener esta mirada, que es para mí una ley primordial de la poesía, y me obsesiona. No sé, solamente la experiencia es válida y gloriosa por aceptar este riesgo. Esta prescripción poética de la que nos habla Pablo Neruda es la búsqueda a la que se entrega el poeta para reencontrar la primera mirada del niño sobre el mundo. El descubrimiento olvidado y constante del universo ha sido la trayectoria persistente en su escritura. Neruda, con los ojos abiertos a la realidad, ha sido sucesivamente de todo: cónsul, poeta, militante, senador, embajador, candidato a las elecciones presidenciales, premio Nobel de Literatura. Pese a su destino de hombre político, no abandonó su espíritu poético y jamás dejó de proyectar esa mirada aguda sobre el mundo, incluso en los momentos más adversos de su vida. Su personalidad es contradictoria. Es a la vez vividor y trabajador incansable, burgués y estalinista, entregado a las causas más justas, independiente, generoso, autoritario, exigente con las numerosas mujeres a las que amó sumisa y devotamente. Pero él impuso a su poesía un rigor de claridad y una visión lúcida del mundo. Debo hablar del suelo que oscurecen las piedras, del río que duradero se destruye. No sé si no las cosas que los pájaros pierden, el mar dejado atrás o mi hermana llorando. Si me preguntáis de dónde vengo, tengo que conversar con cosas rotas, con utensilios demasiado amargos, con grandes bestias a menudo podridas y con mi acongojado corazón. En 1934, en España, Neruda se compromete por primera vez en la lucha política y queda marcado para siempre por el resplandor de la joven República Española. A sus 30 años es ya célebre en toda América Latina por su obra poética Residencia en la Tierra. El gobierno chileno le nombra cónsul en Madrid. Aquí traba amistad con los poetas españoles, especialmente con Rafael Alberti y Federico García Lorca. Se instala en la Casa de las Flores del madrileño barrio de Argüelles. Yo vivía en un barrio de Madrid con campanas, con relojes, con árboles. Mi casa era llamada la Casa de las Flores, porque por todas partes estallaban geranios. Era una bella casa con perros y chiquillos. Raúl, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Rafael? Federico, ¿te acuerdas? Lorca, a quien Neruda ama como a un hermano de poesía y de sangre, le introduce en el Madrid artístico de los felices años de la democracia y presenta una obra colectiva donde se elogia la obra de Neruda, lo que hace que ésta comience a ser conocida en Europa. Neruda asiste entusiasmado a las representaciones del grupo teatral itinerante de Lorca, La Barraca, que lleva el teatro al corazón de España. Entonces todo parecía ser nuevo. Había tal entusiasmo creativo. Por primera vez aparecieron misiones culturales que iban con sus coches a lo más profundo de Castilla.
Llegaban con sus coches a lugares donde la población totalmente ignorante desconocía la civilización y así, en esta España tan retrasada, la República aportaba con generosidad creativa un nuevo esfuerzo cultural. Esto conmovió a España y produjo también la reacción de las clases sociales más retrógradas. Y lo que ocurrió después, ya lo sabéis. Y una mañana todo estaba ardiendo, y una mañana las hogueras salían de la tierra devorando seres, y desde entonces fuego, pólvora desde entonces, y desde entonces sangre. Bandidos con aviones y con moros, bandidos con sortijas y duquesas, bandidos con frailes negros bendiciendo venían por el cielo a matar niños, y por las calles la sangre de los niños corría simplemente como sangre de niños. El 19 de agosto de 1936, Lorca es asesinado por los franquistas en los arroyos de Biznar, cerca de Granada. Neruda queda inconsolable, conmovido y su poesía profundamente marcada. Lo que le lleva a escribir España en el corazón, que llegará a ser el libro emblemático de los republicanos. Los brigadistas imprimen algunos ejemplares en lo más duro del combate en papel hecho de camisas y uniformes tomados al enemigo. Generales traidores, mirad mi casa muerta, mirad España rota. Pero de cada casa muerta sale metal ardiendo en vez de flores. Pero de cada hueco de España sale España. Pero de cada niño muerto sale un fusil con ojos. Pero de cada crimen nacen balas que os hallarán un día el sitio del corazón. Preguntaréis por qué su poesía no nos habla del suelo, de las hojas, de los grandes volcanes de su país natal. Venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles, venid a ver la sangre por las calles. El gobierno chileno considera que su cónsul en Madrid ha incumplido su deber de imparcialidad y le suspende en sus funciones. Durante 5 años, antes de ser cónsul en España, Neruda había sido cónsul en Rangón, en Colombo, en Batavia, Singapur. Concentrado en su investigación poética, había convertido a los indios en testigos auténticos, pero pasivos, de las primeras luchas por la independencia de los pueblos colonizados. Lejos de su país escribe Residencia en la Tierra, obra poética próxima al surrealismo. Residencia en la Tierra es su descenso a los infiernos, el libro de un hombre solitario cercano a su madurez, de un hombre que deja atrás sus amores pasados y sus sufrimientos personales para encaminarse a su futuro. Es en España donde entra en combate, donde se encuentra entre los hombres y con los ojos más abiertos que nunca al presente, se convierte en un poeta comprometido y hace de su poesía un arma contra las dictaduras. A mi patria llegué con otros ojos que la guerra me puso debajo de los míos. Otros ojos quemados en la hoguera, salpicados por llanto mío y sangre de los otros. De regreso a Chile, Neruda se reencuentra con Temuco, Imperial, Carahue, Puerto Saavedra, los lugares de su infancia. Su infancia es la frontera al sur de Chile, a las puertas de los grandes lagos en la ruta de la Patagonia. La frontera es la tierra de los indios mapuches. Mapu es la tierra,
Che es el hombre. Los conquistadores les llamaban araucanos y a su tierra la Araucania. Estos guerreros irreductibles que habían resistido a los españoles durante una guerra de 3 siglos ejercían sobre el niño Neruda una enorme fascinación. En su madurez los convertirá en sus ancestros míticos y les rendirá homenaje en sus poemas. No tuvieron mis padres araucanos cimeras de plumaje luminoso. No descansaron en flores nupciales, no hilaron oro para el sacerdote. Eran piedra y árbol, raíces de los breñales sacudidos, hojas con forma de lanza, cabezas de metal guerrero. Neruda llega a Temuco en 1906 a la edad de 2 años. Es aquí donde descubre el mundo. Temuco era entonces una villa de pioneros en medio del bosque austral, con lluvias glaciales y vientos perpetuos. Yo no puedo vivir sino en mi propia tierra. No puedo vivir sin poner los pies, las manos y el oído en ella, sin sentir la circulación de sus aguas y de sus sombras, sin sentir cómo mis raíces buscan en su légamo las sustancias maternas. En 1938, cuando Neruda regresa a su país, muere su padre, José del Carmen Reyes Morales. Algunos meses después muere la mamadre, su madrastra tan querida, segunda mujer de su padre que le había acogido en Temuco. Neruda había nacido en Parral, en el centro de Chile, el 12 de julio de 1904. Se le bautizó con el nombre de Neftalí Ricardo Eleizer Reyes Basoalto. Su madre, doña Rosa Basoalto, institutriz e incansable lectora de poesía, murió de tuberculosis 2 meses después del parto. La mamadre le crió con ternura y algunos años más tarde, cuando escribe un poema sobre el amor maternal, se lo dedica a ella. Oh dulce mamadre, nunca pude decir madrastra, ahora mi boca tiembla para definirte, porque apenas abrí el entendimiento, vi la bondad vestida de pobre trapo oscuro. Ay, mamá, cómo pude vivir sin recordarte cada minuto mío. No es posible, yo llevo tu mar verde en mi sangre, el apellido del pan que se reparte, de aquellas dulces manos que cortaron del saco de la harina los calzoncillos de mi infancia, de la que cocinó, planchó, lavó, sembró, calmó la fiebre. La mamadre fue su madre amada día a día, y su verdadera madre, doña Rosa, un sueño. De niño pasaba en secreto largas horas contemplando algunos abanicos, tarjetas postales y chales que quizá le habían pertenecido y que estaban escondidos en un rincón prohibido. A su infancia soñadora y solitaria le debe Neruda un gusto incontenible por los objetos, una pasión incontrolable de coleccionista, como para conjurar la pérdida y el olvido, como para organizar el caos del mundo. Sus casas, remedo de baúles de los recuerdos, le traen a la memoria los países que había recorrido y los tesoros que en ellos había encontrado. Los lugares que ve los contempla con vista telescópica, así como las épocas y los acontecimientos mágicos de la naturaleza. Su pensamiento se hace visible y concreto en esas casas suyas.
En los recuerdos de su adolescencia, Neruda da nombre propio a las jóvenes que ha amado. Cada mujer de madera esconde una mujer de carne y hueso, siendo Guillermina su favorita. A la búsqueda de nuevas emociones, une el deseo de ser amado, de seducir, de acumular conquistas. Se le atribuyen muchas amantes y un número infinito de amigos repartidos por todo el mundo. No existe un coleccionista que sea honrado, afirma Neruda, ya que él mismo no duda en ejercer una cierta presión sobre sus amigos cuando trata de obtener algún objeto que le interesa. Neruda observa el universo que le rodea y los seres que lo pueblan, adentrándose en ellos y adaptándolos a su medida. Sus poemas se han ido recogiendo en colecciones. Así 20 poemas de amor y una canción desesperada publicada en 1924. Y en una serie de poemas de amor editados en 1957, Centuria de Amor, El Libro de las Odas, Memorial de Isla Negra, que organiza con una lógica parecida. Neruda acumula también con pasión enciclopedias, colecciones de poesía, manuscritos, ediciones originales en inglés, francés y español. Es esta una afición que cultiva desde su infancia, bajo la mirada protectora de la poetisa chilena Gabriela Mistral. La llegada de esta mujer a Temuco en 1914 fue una de las grandes oportunidades en la vida de Neruda. Reconocida poetisa y profesora de instituto, consiguió que él le mostrara sus textos, venciendo el carácter tímido del Neruda adolescente. Asombrada por la calidad de sus composiciones, Gabriela Mistral se convierte en su protectora. Seleccionará libros para él, de los que le regalará muchos, y le adentrará en el conocimiento de los autores rusos, especialmente Tolstoy y Dostoyevsky. Ayuda inestimable que le acompañará durante toda su vida. Cuando en 1945 se le concede a Gabriela Mistral el Premio Nobel de Literatura, esta afirmará en su discurso que el galardón debería haber sido para el gran poeta y compatriota suyo Pablo Neruda. En Tumaco, Gabriela ha forjado una vocación a la que el padre de Neruda se oponía, por lo que desde sus primeros versos se cambia de nombre, y en vez de Ricardo Eleicer Reyes Vaso Alto, toma el de Pablo Neruda. Cuando Neruda vuelve a su casa en 1953, después de años como cónsul, se instala en Santiago, en el barrio de Los Guindos, en una casa llamada Michoacán. Por deseo de su mujer, Delia del Carril, a la que conoció en Madrid, asiste a reuniones políticas y literarias en las que intervienen todos los asistentes y que duran hasta altas horas de la madrugada. En este torbellino, Neruda no olvida a su amigo Lorca, y en recuerdo a la barraca levanta un escenario al fondo del jardín como homenaje a su amigo desaparecido. Si pudiera llorar de miedo en una casa sola, si pudiera sacarme los ojos y comérmelos, lo haría por tu voz de naranjo enlutado y por tu poesía que sale dando gritos. Por ti las astrerías con sus negras membranas se llenan de cucharas y de sangre y tragan cintas rotas y se matan a besos y se visten de blanco. Me moriría por los lagos rojos en donde en medio del otoño vives, con un corcel caído y un dios ensangrentado. Isla Negra es una playa a orillas del Océano Pacífico. Es su refugio.
Allí se retira a escribir, a escuchar y a observar la naturaleza. La necesitaba hasta tal punto que cuando estaba algún tiempo lejos de ella, pedía le enviasen grabaciones sonoras de ese lugar que amaba. En 1945 la política le saca de su refugio. Se afilia al Partido Comunista, con el que mantuvo contacto en España, y se presenta como candidato a senador para las provincias mineras del norte de Chile. En estos territorios hace campaña con reivindicaciones en forma de discurso poético. Quiero poner mi brazo en tu cintura exigua y sentarme en tus piedras por el mar calcinadas, a detener el trigo y mirarlo por dentro. Voy a escoger la flora delgada del nitrato. Voy a hilar el estambre glacial de la campana y mirando tu ilustre y solitaria espuma, un ramo litoral tejeré a tu belleza. Yo he sido reconocido por el alma popular. Yo poseo este reconocimiento del pueblo. Cuando yo hablo del pueblo, hablo del pueblo. Porque puedo leer mis poemas en mi país en aquellos lugares donde las gentes, a menudo, van con los pies desnudos y suelen ser analfabetas. Pero yo puedo decir mis poemas para este pueblo. Puedo hacerme comprender. Y si mi poesía ha merecido esta dignidad, es el más grande laurel que puede conseguir un poeta. Neruda es elegido senador por las provincias de Tarapacá y Antofagasta. Atrapado entre la acción y la historia, no ve el futuro. En 1948, bajo la presión de los Estados Unidos, el presidente Videla, a quien Neruda había ayudado a ser elegido, excluye de su gobierno a los comunistas. Neruda pronuncia entonces un violento discurso de protesta: yo acuso. Chile es el único país del continente donde se resuelven las huelgas pisoteando el derecho del trabajador y con el despido inmediato y masivo de los presuntos adversarios del régimen. Yo acuso al presidente González Videla de ser el responsable de estas acciones deshonrosas para nuestra democracia. El gobierno dicta una orden de arresto contra él. Comienza entonces para el poeta y para Delia un periodo de clandestinidad de más de un año. Elige como nombre de combate el de Antonio Ruiz y, aún a riesgo de ser descubierto, se hace pasar por ornitólogo, en consonancia con su pasión por los pájaros. Ocultado de casa en casa por el pueblo, escapa de los soldados que le persiguen. Durante esta huida, Neruda escribe la mejor parte de su canto general, que había comenzado años atrás, sin haber podido encontrar el tiempo de consagrarse a él. El canto general es una historia, una geografía de su continente que reinventa en el momento en que lo pierde. No soy una campana de tan lejos, ni un cristal enterrado tan profundo que tú no puedas descifrar. Soy solo pueblo, puerta escondida, pan oscuro, y cuando me recibes, te recibes a ti mismo, a ese huésped tantas veces golpeado y tantas veces renacido. No soy una campana de tan lejos, ni un cristal enterrado tan profundo que tú no puedas descifrar. Soy solo pueblo, puerta escondida, pan oscuro. Y cuando me recibes, te recibes a ti mismo.
En Valparaíso, refugiado en una casa de marineros, espera durante 2 meses un barco que le conduzca a Europa. Contempla incansablemente el puerto desde una ventana y trabaja sin descanso. Anota en un atlas de Chile, encontrado en casa de aquellos que le ocultan, los nombres de los bosques, de los montes, de los ríos necesarios para su canto. En el fondo de América y sin nombre estaba Arauco entre las aguas vertiginosas, apartado por todo el frío del planeta. Mirad el gran sur solitario. No se ve humo en la altura. Solo se ven los ventisqueros y el vendaval rechazado por las ásperas araucarias. No busques bajo el verde espeso el canto de la alfarería. Todo es silencio de agua y viento. Con el canto general, su obra maestra, Neruda eleva el continente sudamericano, maltratado, despreciado e ignorado por el resto del mundo, al rango de una tierra de epopeya y de grandeza. Ojo incansable que observa y recompone la historia de la América Latina desde el caos original hasta sí mismo. Este libro termina aquí. Ha nacido de la ira como una brasa, como los territorios de bosques incendiados, y deseo que continúe como un árbol rojo propagando su clara quemadura. Pero no solo cólera en sus ramas encontraste, no solo sus raíces buscaron el dolor, sino la fuerza. Y fuerza soy de piedra pensativa, alegría de manos congregadas. Neruda atraviesa la cordillera a caballo con el manuscrito de Canto General en sus alforjas. Sale de la clandestinidad en París durante el primer Congreso Mundial de los Partisanos de la Paz, presentado por su amigo desde la Guerra de España, Pablo Picasso. En París, en 1949, inicia una ardiente relación amorosa con Matilde Urrutia. Le da el nombre clandestino de Rosario de la Cedra, que él utiliza frecuentemente en sus poemas. Matilde será su última mujer. Protagonizaron una gran pasión hasta la muerte del poeta. Se convierte en su musa inspiradora. Gracias a ella, Neruda se transforma en el poeta del amor y de la naturaleza. Matilde es una hija del pueblo, descendiente de su mismo mundo, de la misma Araucanía, compañera buscada durante toda la vida y al fin encontrada. Vienes de la pobreza de las casas del sur, de las regiones duras con frío y terremoto, que cuando hasta sus dioses rodaron a la muerte, nos dieron la lección de la vida en la greda. Eres caballito de greda negra, un beso de barro oscuro, amor, amapola de greda, paloma de crepúsculo que voló en los caminos, alcancía con lágrimas de nuestra pobre infancia. Muchacha, has conservado tu corazón de pobre, tus pies de pobre acostumbrados a las piedras, tu boca que no siempre tuvo pan o delicia. Eres del pobre sur, de donde viene mi alma. En su cielo tu madre sigue lavando ropa con mi madre. Por eso te escogí, compañera. Después de 3 años y medio de exilio en Europa y en los países del Este, donde es recibido con todos los honores, y una vez derogada la ley maldita que había expulsado a los comunistas de Chile, Neruda regresa a su patria, donde es recibido como un héroe por su pueblo. Se retira a Isla Negra, donde Neruda madruga para ir con Matilde a escuchar el canto de los pájaros en los bosques. Se entusiasma con todas las alegrías del despertar de la naturaleza en el renacer de cada día.
Pasa largos ratos tumbado en el suelo, con una gran lupa, analizando los insectos y las plantas. Observa los pájaros, las rocas, la mar en largas sesiones y en todas las circunstancias. Colecciona también lentes de astrónomo con las cuales contempla las estrellas. Ha sabido conservar su admiración infantil ante la naturaleza hasta sus últimos años. Posee unos conocimientos de experto entomólogo y ornitólogo. Conoce muy bien los animales, las plantas, las conchas marinas y pequeños crustáceos de los que guarda una importante colección. Las pequeñas colecciones de escarabajos, flores, piedras y otros tesoros de la infancia que el pequeño Neruda guardaba en sus bolsillos son sin duda el origen de este amor por la naturaleza y de su escrupulosa observación de la misma. Su padre, ferroviario, le llevaba a los bosques del sur de Chile, a veces hasta la Patagonia, y pasaba largas horas con él descubriéndole el mundo. Lo primero que vi fueron árboles, barrancas decoradas con flores de salvaje hermosura, húmedo territorio, bosques que se incendiaban y el invierno detrás del mundo desbordado. Mi infancia son zapatos mojados, troncos rotos caídos en la selva, devorados por lianas y escarabajos, dulces días sobre la avena y la barba dorada de mi padre saliendo hacia la majestad de los ferrocarriles. Lo primero que vi fueron árboles, barrancas decoradas con flores de salvaje hermosura, húmedo territorio, bosques que se incendiaban y el invierno detrás del mundo, desbordado. Mi infancia son zapatos mojados, troncos rotos, caídos en la selva, devorados por lianas y escarabajos, dulces días sobre la avena y la barba dorada de mi padre saliendo hacia la majestad de los ferrocarriles. A lo largo de estos tranquilos años que pasa en Isla Negra en compañía de Matilde, Neruda se reencuentra con los temas predilectos de su poesía. Hacia 1954 comienza Odas Elementales, una transcripción poética de sus horas pasadas contemplando la naturaleza. Oda al apio, oda a Leningrado, oda a la manzana, oda a un gran atún en el mercado, oda a un cactus desplazado, oda a las tijeras, oda al buzo, oda al pícaro ofendido, oda a las algas del océano. Formes oranges, oxydées, de spatules, d'œufs, de palmiers, éventails, errants, bâtis, pâles. Anaranjadas oxidadas formas de espátula, de huevo, de palmera. Abanicos errantes golpeados por el inacabable movimiento del corazón marino. Islas de los argatos que hasta mi puerta llegan con el despojo de los arcoíris. Dejadme llevar en mi cuello, en mi cabeza, los pámpanos mojados del océano, la cabellera muerta de la ola. Cuando al final de su vida se le preguntaba al poeta cómo podía penetrar tanto en el secreto de los árboles, de los pájaros, de las piedras, del agua, del mundo de la naturaleza, respondía: todo consiste en el modo de mirar.
Creo con cierta moderación en el autobiografismo o en el autoexperimentalismo de la poesía. Siempre digo, yo no he inventado nada, las cosas son como son. Naturalmente el poeta debe experimentar con el lenguaje, debe conocer la lengua de cada época, pero partiendo de la experiencia personal, de su propia vida, de su conocimiento del mundo, de su relación con los seres humanos y con la naturaleza. Neruda sueña con ser piedra para ser eterno. Sueña con disolverse en los elementos que le rodean en Isla Negra. Una naturaleza mística que intuye habitada por fuerzas telúricas. Reencuentra también la intuición de su poesía de juventud. Solo la eternidad es posible en la naturaleza. Con mi razón apenas, con mis dedos, con lentas aguas, lentas, inundadas, caigo al imperio de los no me olvides, a una tenaz atmósfera de luto, a una olvidada sala de caída, a un racimo de tréboles amargos. Dulce materia, oh rosa de alas secas, en mi hundimiento tus pétalos subo con pies pesados de roja fatiga, y en tu catedral dura me arrodillo golpeándome los labios con un ángel. En 1970, Neruda por última vez se implica políticamente, cuando el Partido Comunista le designa candidato a las elecciones presidenciales, a fin de que la izquierda pueda reconstruir, en torno a su renombre, la unidad popular. Es un poeta mundialmente reconocido que lucha por la victoria de sus ideales. Regresa a sus gentes, recorre su país pidiendo amplitud de miras y leyendo sus poemas políticos. A punto de ser elegido presidente de la República Chilena y a petición del partido, se pronuncia a favor del candidato Salvador Allende, que fue proclamado como tal. El gobierno de la Unidad Popular aplica el programa de reforma social y de nacionalizaciones. La inflación y el paro se reducen a la mitad. Tranquilo ya sobre la suerte de su país, Neruda pide ser nombrado embajador en Francia. Al año siguiente recibe el Premio Nobel de Literatura. Neruda, que durante toda su vida había mantenido un frágil equilibrio entre su destino poético y su vida de militante, ve ante el resurgimiento del combate político y la concesión del Premio Nobel la consagración de su lucha y de su trabajo. Pero enseguida el bloqueo de Estados Unidos ahoga la democracia chilena. Los empresarios y la clase conservadora, opuestos a las nacionalizaciones, paralizan la economía del país. Neruda, a pesar de estar enfermo, regresa a Chile. No quiere volverse a marchar y comienza a través de su escritura a participar en la lucha de su pueblo. En solo 3 días escribe un virulento poema que llama Incitación al Nixonicidio y Elogio de la Revolución Chilena. Debo explicar que este libro no abandona la preocupación ni la ambición de la dedicación expresiva, ni el hermetismo nupcial de algunas vertientes de mi libro metafísico. No tengo otra salida. Contra los enemigos de mi pueblo mi canción es ofensiva y dura como la piedra araucana. Esta misión puede ser homicida, pero yo lo asumo
y recurro a las armas más antiguas de la poesía, al canto y al panfleto, a su influencia clásica y romántica para destruir al enemigo. Y ahora tened cuidado, yo disparo. El 11 de septiembre de 1973 se produce el golpe de Estado. Pinochet manda bombardear La Moneda, el palacio presidencial. Allende muere. En Isla Negra, postrado en su lecho por la enfermedad, Neruda sigue en directo a través de la televisión la tragedia que vive su país. Sus casas de La Chascona y La Sebastiana son saqueadas. Matilde no puede ocultarle los horrores del Estadio de Santiago, las masacres, las manos cortadas de los poetas. Sus últimas palabras son para los amigos desaparecidos, todos fusilados, todos fusilados. Esta tragedia de Chile es la tragedia de España, la de España en el corazón, que vuelve 40 años después. Neruda muere 12 días después del golpe de Estado. No es el cáncer lo que le ha matado, sino la dictadura, que llega para asesinar todo aquello que era su razón de vivir. Su entierro da lugar a la primera manifestación de la oposición. Matilde recuerda. Cuando el cortejo llegó a la colina San Cristóbal, en el camino del cementerio, yo vi salir gente de todas partes. El cortejo se llenó de obreros con rostros severos y silenciosos. En los alrededores del cementerio, la mitad de las personas que acompañaban a Neruda a su última morada gritaban «Pablo Neruda», y la otra mitad contestaba «Presente». Esta era una actitud suicida, pero afortunadamente no ocurrió nada. La multitud entró en el cementerio cantando La Internacional. Doy fe, yo estuve allí. Yo estuve y padecí y mantengo el testimonio, aunque no haya nadie que recuerde, yo soy el que recuerde. Aunque no queden ojos en la tierra, yo seguiré mirando, y aquí quedará escrita aquella sangre. Aquel amor aquí seguirá ardiendo. No hay olvido, señoras y señores, y por mi boca herida, aquellas bocas seguirán cantando.